Chicas, bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Charlas del Siglo XXI. Bienvenidos a este especial Elecciones Andaluzas, Camino a San Telmo. Nos encontramos hoy en la sede de Adelante Andalucía, aquí en Sevilla, y estamos con la candidata, la número 1, Maribel Mora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, para nosotros es un placer. Y bueno, te voy a explicar un poquito cómo vamos a estructurar un poco la entrevista. Lo que vamos a hacer va a ser que tú nos vas a contar tus propuestas en base a 3 bloques principales. El primer bloque va a ser el bloque de juventud, el segundo bloque va a ser el bloque de universidad y el tercero va a ser el bloque de cultura. Y luego ahondaremos un poco en tus propuestas para Sevilla concretamente y también ahondaremos un poco en las propuestas de cara de Adelante Andalucía para la Junta. ¿Por qué la gente que te esté viendo debe votarte? Muy bien. Así que si estás preparada, Sí. pues podemos comenzar. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de juventud. Y bueno, yo te quería plantear una situación que bueno, ya se vio en el debate y una situación que desgraciadamente pasa mucho en nuestra comunidad, y es que muchos jóvenes hoy en día se plantean, imagínate, un muchacho se plantea, pues no sé si irme de aquí de Andalucía porque no encuentro trabajo, y a lo mejor en otra comunidad como Madrid o Cataluña encuentro trabajo. ¿Qué plantea Adelante Andalucía para que este joven pueda cambiar su decisión? A ver, nosotros llevamos una parte del programa dedicada especialmente a la juventud, con medidas que son muy transversales y que están dentro de otras muchas competencias, teniendo en cuenta que la juventud andaluza es la que más emigra, la que está en peor situación, la que más paro tiene. De hecho, superamos el 40% en paro juvenil, y ni siquiera el 14% de los jóvenes el 14% se puede emancipar, es decir, que la gran mayoría de los jóvenes es inviable que se puedan emancipar. Nuestras propuestas básicamente son, por un lado, aumentar el presupuesto destinado a juventud y hacer una ley de juventud específica, sobre todo para impulsar el trabajo de la gente joven, dando incentivos a las empresas por la contratación de gente joven, por un lado, destinar una base de financiación del 2% del PIB precisamente en favorecer el trabajo y el empleo joven, y después llevamos una serie de medidas que tienen que ver sobre todo con el intento que todos los jóvenes, el intento de retorno de todos los jóvenes que se han tenido que ir fuera. Para eso, de hecho, hacemos unas propuestas que es abrir una oficina específica para el intento de retorno de toda esa juventud que se ha tenido que ir fuera y que no puede volver, y que se le ayude tanto en la búsqueda de empleo como en la búsqueda de vivienda y todo lo que necesiten para su regreso. En materia de vivienda, bueno, pues tenemos bastante claro, igual que le pasa a otros sectores de la población, pero a los jóvenes especialmente, pues que es muy difícil que uno se pueda independizar, que uno pueda conseguir una vivienda. Es bastante común que la gente tenga que vivir con varios compañeros y amigos, porque es imposible tener una vivienda. Entonces nosotros sí proponemos que precisamente haya una línea de alquileres específico para jóvenes en viviendas de protección oficial, viviendas de la Junta de Andalucía, en la que los jóvenes no tengan que pagar más del 30% de sus ingresos. Eso para empezar. Y después que se posibilite un bono mientras que se está estudiando, como un bono sueldo, digamos, que no solo te cubra los estudios, sino que te pueda cubrir el poder vivir, entre otras cosas, para compensar las diferencias que hay entre los jóvenes que vienen de familias que tienen más recursos y que por tanto van a poder acceder mucho mejor tanto a los estudios como a poder emanciparse y demás, porque tienen apoyo familiar, con los que no lo tienen, y que además estas ayudas no estén vinculadas a las notas, sino que estén vinculadas a la situación socioeconómica. Nosotros nos hemos estado leyendo vuestro programa y hemos visto que una de vuestras propuestas de estrella es la creación de un nuevo carnet joven, denominado Carnet Joven 4.0, y nos ha llamado la atención porque querríamos saber qué diferencias hay con el actual carnet joven y qué beneficios podría traer a los jóvenes ese nuevo carnet. Vale, a ver, nosotros tenemos una idea, y es que es muy importante que las políticas destinadas a la juventud, en ellas hacer partícipe a los propios jóvenes. Y además
en cuanto a democracia, creación de legislación, de que se pueda hacer una observación de si las políticas funcionan o no, un análisis, que sean los propios jóvenes los que participen. Entonces, nosotros proponemos que tanto en el Instituto de la Juventud haya vinculado una especie de consejo en el que se puedan tomar propuestas vinculantes por parte de la juventud que tienen que ver con las políticas que se llevan a cabo en materia de juventud, que se analicen y que se evalúen. Entonces, en todas estas propuestas también una casa de la juventud en la que todo esto para explicar el bono joven, que no me estoy yendo de tema, el bono 4.0. Una casa de la juventud en la que bueno, se adecua realmente al ocio de los jóvenes actualmente, que tiene que ver pues, con el que bueno, puedan acceder a espacios donde ellos mismos de manera colaborativa pues, puedan tener espacios donde realizar ocio, teatro, cultura, cine, exposiciones, videojuegos, el ocio que se desee. Y después que también se le ayude en materia de emprendimiento. Entonces, en todas estas cuestiones, nuestra propuesta es que en el Instituto de la Juventud haya un consejo que además no dependa del gobierno, de otras cosas, para que no esté politizado, y que sean los propios jóvenes los que, autoorganizándose, puedan tomar decisiones, evaluar cómo las políticas van funcionando o no. Y en ese bono, que sería como un bono electrónico, pues desde el móvil, por ejemplo, cuando haya que decidir determinadas cuestiones, pues tú puedas votar y participar en esas decisiones. Me parece una idea muy buena, pero también nos gustaría saber, ¿no? Ya que estamos aquí, hablar de la universidad, ¿no? La universidad es un tema que para nosotros es fundamental, por suerte o por desgracia, pero es un tema fundamental. Y pues hay una serie de cuestiones que a nosotros nos son de mucho interés, ya que bueno, hay algunos partidos que la defienden, otros que no. Actualmente tenemos el sistema del 99% de bonificación aquí en Andalucía para aquellas asignaturas que superemos en la universidad. Adelante Andalucía, ¿mantendría, quitaría o cambiaría esta medida? Nosotros defendemos la universidad pública 100% gratuita y universal. O sea, es la única manera, la educación es la única manera de acabar con las desigualdades en la sociedad. Tanto universidad como máster, 100% gratuito, todo lo que sea público. Apoyamos además el que haya un aumento en la inversión de las universidades. De hecho, es que hay 5 universidades que se están planteando públicas, que se están planteando cerrar, mientras que el gobierno del PP lo que ha hecho es fomentar que universidades privadas, ya ha abierto una, y que se vayan a abrir más. Esto es una auténtica barbaridad. Eso por un lado, o sea que nosotros vamos a la gratuidad en el acceso a los estudios. Por ejemplo, no es universitario, pero la FP, por ejemplo, que también es una opción muy buena, claro, para los jóvenes, y que es muy importante, además, porque tiene mucho que ver con el acceso al empleo de un montón de profesiones. Tiene un problema de falta de plaza abismal cuando se está fomentando, de hecho, un montón de conciertos con escuelas concertadas, y esto nos parece una aberración. Nuestra política es totalmente diferente y lo que queremos es revertir eso. Mira, otra cosa interesante, por ejemplo, que llevamos, que es lo que os comentaba antes, es como, a ver, hay una gran diferencia entre las familias que tienen recursos económicos y que tus padres pues, te pueden respaldar mientras que estás estudiando y y que no lo puede hacer y que tiene que compatibilizar los estudios con el trabajo. O sea, hay unas diferencias enormes. Entonces nosotros las becas que nosotros proponemos son becas que no tienen nada que ver con las notas, sino que tienen que ver con la situación socioeconómica de la juventud, y que tiene que ver con el apoyo a la juventud con necesidades económicas, con más necesidades económicas, porque es que además no es lo mismo pues, vivir en una familia acomodada, que uno tenga esa suerte y genial y que lo pueda aprovechar, donde puedes estudiar estupendamente, tus padres te respaldan y tienes un sitio estupendo para estudiar, a vivir en una casa pequeña, con ruido, que tengas que trabajar, que no tengas un espacio cómodo para estudiar. Todo eso. También llevamos una cosa muy interesante, y es que hay muchas madres, esto tiene que ver también con la conciliación y el feminismo, hay muchas madres jóvenes
a las que precisamente el que no se les ayude les dificulta mucho el seguir formándose y no llega a la universidad. Entonces sí que llevamos una serie de medidas para que todas aquellas madres o padres jóvenes en la universidad, pues por ejemplo, tengan una preferencia a la hora de elegir horario, que exista guardería, ludotecas en los centros universitarios de formación profesional para sus hijos, y que haya ayuda específica en vivienda, preferencia en vivienda precisamente para estas madres jóvenes con niños. Pues lo hemos estado ya tocando un poco antes por encima, pero otra de las secciones que nos gustaría comentar en esta pequeña entrevista es sobre el sector cultural, que ha sido uno de los más afectados durante la pandemia, sí. Todo el mundo lo sabe. Y nosotros, viviendo en Andalucía, siendo Andalucía donde la cultura consideramos que es muy importante, nos gustaría saber qué tipo de medidas, qué tipo de ayudas, propuestas lleváis a cabo desde vuestro partido para el sector cinematográfico, musical, teatral, etc. Del sector de la cultura es que tiene un tipo de trabajo intermitente. Contratos que te dan de baja, te dan de alta, no te dan de alta en las horas que trabajas, los días que trabajas. Hay una propuesta de los gestores culturales de que se cambie la forma precisamente de cotización que ellos tienen. Ya hay un Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno hace pocos meses, pero que no se ha ejecutado, y nosotros obviamente apoyamos que se ejecute para que no tengan que cobrar en B, para que puedan tener unas condiciones absolutamente normales de conciliación. Llevamos propuestas en cultura que tienen que ver también con el acceso de la mujer a la cultura, que precisamente en la gestión cultural sí que hay una, no muy grande en este sector, pero sí que las mujeres sí que necesitan un impulso y un apoyo precisamente para la creación, para la gestión de la cultura, y llevamos propuestas específicas para el apoyo de las mujeres andaluzas que hacen cultura. Nosotros la cultura la entendemos también de una forma social, o sea, no la entendemos como, entendemos que todo el mundo tiene que acceder a la cultura, entendemos que además la cultura es una forma de cultivar nuestro espíritu y de educarnos. Precisamente en Cultura Andaluza nosotros proponemos que haya una asignatura en primaria, en secundaria, en bachillerato, incluso en la facultades de letras, que tenga que ver con cultura andaluza y con nuestra identidad. O sea, que eso tiene que ver con saber quiénes somos. Y bueno, después llevamos propuestas que tienen que ver mucho con que desde los municipios sobre todo pues haya espacios, y ahí también tenemos propuestas dedicadas a los jóvenes, que haya espacios donde los jóvenes puedan poner en práctica el aprendizaje de la música, si son nuevas bandas musicales, porque tengan espacios donde poder crear, tanto de baile como de canto, como expresiones culturales diversas que haya espacio. Y después nosotros, por ejemplo, entendemos que hay muchos espacios que están absolutamente abandonados, que tienen que ver con espacios culturales, que sería muy importante rehabilitarlos, que los vecinos y vecinas pues, de manera colaborativa pues, puedan utilizarlo, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Pues fomentar que los jóvenes pues, puedan crear, y que no se vean cuando están empezando a hacer proyectos creativos de cualquier tipo, que no tengan ni posibilidades de dónde realizarlos, ni materiales, ni ayuda, o sea, que sean así. Muy importante, por ejemplo, zonas arqueológicas que están absolutamente abandonadas en Andalucía, el que esas zonas, se apueste por esas zonas arqueológicas que se recuperen, y que se recuperen además con conciertos con la universidad. Que sea la universidad de cada zona la que se encargue precisamente de apoyar la rehabilitación de los yacimientos arqueológicos que tenemos la suerte en Andalucía, que obviamente son muy numerosos y que la mayoría además están bastante desatendidos o enterrados todavía y demás, y que sea primero un factor de investigación por parte de las universidades, y que además
se fomente también la colaboración con la gente de los pueblos, para que sea algo que todo el mundo entienda como suyo y que sea generador de turismo, por ejemplo, y de trabajo en la localidad. Sí, a mí eso me parece muy interesante, el tema de potenciar todo lo que es relativo al local, a la iniciativa local. Y nosotros además también tenemos varias cosas pensadas, así que Ayuntamiento de Sevilla también preparados, porque se vienen cosas que queremos plantearos. Pero me parece muy interesante sobre todo eso, que se pueda potenciar a nivel juvenil, que se pueda potenciar todo lo que viene siendo a nivel local, que esos pueblos puedan resurgir, que puedan también tener sus propias cosas, que se sientan identificados con ellos. Y hablando de ello, habrá un sector aquí también de la población que tampoco te lo vamos a poner todo tan fácil. Vamos a entrar en un tema polémico cuanto menos. Tenemos un tema polémico cuanto menos, que es el tema de la tauromaquia. Muchas personas identifican la tauromaquia al andalucismo, etcétera, y el tema de la cultura. ¿Qué propuestas tiene adelante Andalucía? ¿Lo considera cultura? ¿No? Radicalmente, claramente. Leeros nuestro programa que está en nuestra web. Llevamos precisamente un apartado de animalismo muy interesante. De animalismo bastante potente. Y en el tema de la tauromaquia, claramente tauromaquia no. Tauromaquia no es cultura, es tortura. Tal cual, directamente así. Lo que sí hay que tener en cuenta que que hay un sector de la población que vive de la tauromaquia, que vive del toro de lidia, hay un sector económico alrededor de eso, y que obviamente si tú prohíbes una actividad como esa, que obviamente no es cultural, pues hay que paliarlo, efectivamente. O sea, hay que eso también lo llevamos en el programa. O sea, todo ese sector hay que hacer una transición de todo ese sector a que pueda tener una alternativa económica, obviamente. Pero si me preguntas por toros no es cultura, es tortura, y nosotros ahí somos claros, tajantes, y no tenemos ningún problema en reconocerlo. Vale, pues me parece muy bien. Estela, vamos a concluir la entrevista con la última pregunta, así que te dejo los honores. Bueno, ya hemos estado hablando de la Andalucía en general, pero tú eres la candidata por Sevilla, ¿sí? Así que queríamos preguntarte, ¿qué materias hay que tocar urgentemente en Sevilla? ¿Qué cambios necesita nuestra ciudad? Pues mira, Sevilla es el paradigma de muchas otras ciudades de Andalucía que están afectadas especialmente, por ejemplo, por el turismo, la turificación, la gentrificación. O sea, es una cosa muy increíble. Tiene que ver con que en el centro de las ciudades, y por ejemplo, ustedes que son jóvenes, muchísimos jóvenes tienen que vivir de ser camareros y camareras, que es un trabajo absolutamente precario, muy duro, en el que se te puede trabajar 10, 12 horas, 15 horas, pero te están cotizando por muchísimas menos horas, que estás poniendo en el centro de Sevilla un café a 3 o 4 euros, que es una auténtica barbaridad, cuando tú estás dado de alta por 5 horas y realmente no puedes acceder ni siquiera a una vivienda. En los espacios del centro de las ciudades más turísticos, Sevilla lo es, hacen que todas estas cadenas hoteleras y Airbnb, fondos buitres, estén arrasando con todos los espacios de vivienda y expulsando a los vecinos de fuera, y todo lo que es vivir en vecindad pues se pierde en el centro de las ciudades, el que se suban los alquileres. Pues nosotros, por ejemplo, lo que proponemos es una intervención en el precio del alquiler y intervención en el precio de los locales, también en la zona turistificada. Más hoteles no, o sea, directamente lo decimos, más hoteles no hace falta. Y después que las condiciones laborales, que en Sevilla es un porcentaje muy elevado de personas, condiciones laborales de la hostelería, por ejemplo, las Kelly, las camareras de piso, pues sean dignas, y que no sea posible que se den ayudas públicas ni clasificaciones hoteleras cuando tienen en condiciones absolutamente precarias a trabajadoras como las Kelly. Eso es algo que hay que arreglar en Sevilla, a lo que hay que meterle mano. Y nosotros estamos a favor de intervenir el precio del alquiler, intervenir el precio de los locales y acabar con la precariedad laboral del turismo low cost, que es en realidad a costa de los derechos de los trabajadores. Pues yo creo que ha quedado una entrevista muy interesante. Ahora sí, antes de acabar, antes de finalizar, te vamos a dejar el famoso minuto de gloria, ese minuto para convencer a todos los espectadores y espectadoras que nos estén viendo. Y nada, por nuestra parte, ha sido un placer y le deseamos toda la suerte del mundo de cara a las elecciones. Y ya que decía la gente que es lo importante y por lo que estamos hoy aquí, para que la gente pueda conocer de viva voz
las propuestas de los candidatos. Desde Adelante Andalucía, que es el partido de Teresa Rodríguez, os pedimos el voto para el día 19. Somos la única fuerza andalucista de izquierdas que se presenta en las elecciones, que además es feminista y ecosocialista. Somos la única fuerza que no tiene jefes de Madrid, que no dependemos absolutamente de nadie que vaya a venir de fuera de Andalucía a decirnos qué tenemos que hacer. En nuestras campañas electorales no van a venir líderes de Madrid a hacer campaña. Los líderes nuestros se encuentran en Andalucía. Y tenemos un especial interés en cambiar el modelo productivo de Andalucía, que desde hace 1000 años ha consistido en un turismo de baja calidad y en el extractivismo, es decir, en sacar materias primas baratas y con mano de obra barata, ya sea el granero, o sea, recoger verduras, fruta, verdura, minería, todas nuestras materias primas, y que no haya absolutamente nada de industria en nuestra comunidad. Eso hay que cambiarlo. Somos también los únicos que defendemos Andalucía como pueblo y que afirmamos que Andalucía es un pueblo nación al que vamos a defender como tal. Nosotros no vamos a tener el problema de que cuando se negocien unos presupuestos en Madrid, alguien nos condicione enmiendas como, y esto pasó, como que desapareciera el basurero radioactivo del Cabril, porque en Madrid se negocian con partidos de otros territorios, porque nosotros solamente vamos a defender Andalucía y no vamos a depender de nadie que nos diga nada fuera de Andalucía. Imaginaros que pudiéramos tener un partido andaluz fuerte y potente, andalucista, en el Parlamento, que lo pudiéramos tener en el Congreso, como tienen los canarios, los vascos, los catalanes, turolenses, que lo tiene muchísima gente. Para el 19, piensa en lo que te estamos diciendo, piensa en nuestras propuestas, lee nuestras propuestas en la web. Nadie va a soñar nuestros sueños. Adelante, Andalucía.